Saludos querida familia de amor que sana, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Sor Ingrid, religiosa sierva de María, y bienvenido a este nuevo podcast donde estaremos hablando y abordando el tema de la realidad de los adultos mayores y que la iglesia actualmente ofrece a los mismos. Así que no se lo pierdan, que esto comienza ahora. Y para abordar este tema nos está acompañando el padre Jorge Yamil. Él es sacerdote de la diócesis de Arecibo. Bienvenido, padre. Gracias, Sor Ingrid. Una alegría estar aquí. Sí, hace como un año y pico era al revés. Eran ellos a mí, ahora, ¿verdad? Me toca, ¿verdad? Tengo el placer de poder compartir este tema que creo que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Es un tema muy, ¿verdad? Muy de moda, por decirlo así, pero es una realidad que está impactando el mundo. O sea, vemos que hay mucha población, ¿verdad? Adulta mayor, poca natalidad. Desde su experiencia en la pastoral, ¿verdad, padre? ¿Cómo usted ve esta situación, o sea, de los adultos mayores y también súmale los enfermos? Sí, como dice, es un número que va creciendo cada día. No tengo mucho de cura, bueno, en relación a otros hermanos sacerdotes, pero cumplo 15 años, tengo 15 años de sacerdote, más otros tantos, ¿verdad? Desde el seminario, acompañando al sacerdote en las experiencias pastorales, vamos a decir que unos 20 años. Y es algo que he ido viendo que se ha ido incrementando, este número, esta población. Y no solo la población, sino las necesidades en esta población, ¿no? Sobre todo la del acompañamiento. Es una de las que cada día veo que va creciendo. Ese visitar, el sacerdote, ¿verdad? Visitar, y yo, ¿verdad? En este aspecto, a los hogares, a ver los ancianos, eh, y muchas veces solos. Esto es algo que cada día lo veo más. Saber llegar a la casa y a veces pues estar un buen rato llamando o tocando, ¿verdad? Porque uno quiere ver a los enfermos y los mismos ancianos, adultos mayores también, pues pidiendo al sacerdote, pero luego cuando llega no te pueden abrir porque están limitados de movilidad, y eso pues es un poquito complicado cada día más, sí. Sí, es una realidad que también nos hace sentir impotente porque hay cosas que, ¿verdad? Dice, yo logré llegar, pero no he podido, ¿verdad? Entrar por aquella razón y algo que no, ¿verdad? Uno se siente con las manos cruzadas muchas veces porque tiene hasta aquí, porque también uno es limitado Yeah. y ver también la realidad de ellos y eso sí es algo que, ¿verdad? Hace pensar mucho. ¿Y qué rol usted cree que hoy las familias tienen acerca del cuidado de los enfermos? O sea, se nota también como esa necesidad también, ¿no? De que ellos sean cuidados, o sea, especialmente el cuidador. Sí. Eso es otro aspecto, ¿verdad? Dentro del drama, por llamarlo de una manera, de esta situación. Eh, Muchos, primero, hijos tratando de ver cómo atender a sus padres, a sus abuelos. Y pues eso sin dejar sus quehaceres, sus responsabilidades en casa, en sus trabajos, muchas veces saliendo del trabajo y haciendo, como uno dice, mil malabares para llegar a atender también a sus viejos. Y, y esto pues muy agotador. Uno lo va haciendo un día, 2 días, 3 días, pero ya el mes, al año, ¿verdad? Es complicado. A veces he visto como, ¿verdad? Cuando hay la bendición de tener más de un hijo, pues nietos también organizándose en turnos, pero pasan muchas horas. Eso añádase en que muchos de nuestros viejos ya van perdiendo un poco la razón y se agudiza ese drama en que no me reconoce o que se torna un poco hostil, agresiva, vamos a decir, la relación, el ambiente,
porque pues no están en su pleno juicio y eso es muy desgastante es una de las cosas que más los hijos reclaman, ¿verdad? Que mi padre o mi madre no solo no me reconoce, yo sé que no lo hacen por el agradecimiento, segundo, pero además el ambiente es un poco tenso y están 6, 8, 10 horas en esa tensión constante, ¿verdad? No se añada la agresión en muchas veces, ¿verdad? Porque le llegan a golpear o a hacer un poco de fuerza y eso le genera una emoción muy grande al punto de que se sienten muchas veces mal. Vienen a hablar sus hijos con padre, le tuve que alzar la voz a mi madre y eso no se lo perdonan muchas veces. Tuve que aguantarle las manos con fuerza y eso le genera no solo la tensión, sino emocionalmente, psicológicamente, una carga muy grande. Y creo que como iglesia es algo que nos tenemos también que examinar como a nivel de grupos, de apostolado, poder reforzar. Darle un espacio a los cuidadores. Mira, vete al colmado, vete a la farmacia, compra los medicamentos, tómate 1 o 2 horas, ¿verdad? Que sería un apostolado bonito. Y yo sé que muchos en las comunidades parroquiales lo hacen, pero creo que se puede crear mayor conciencia en aquellos que están trabajando o que ya se han retirado, gente funcional, que pueden dar ese servicio pastoral adicional para darle ese descanso, aunque sea un rato, a esos cuidadores. No, definitivo, yo pienso que la pastoral, y me pasó que hace poco estuvimos en una misión en una parroquia y yo le preguntaba al padre, y que usted tiene un cuidado, ¿sabe cómo usted está viendo la realidad de los cuidadores? Y él sí, y su iglesia tiene algún programa para ellos. Me dice, no. ¿Ve? Y él me lo decía como que en realidad no. Entonces uno ve los programas que están muy bien, ¿verdad? Para los adultos mayores, que vayan los que pueden todavía caminar, le dan juegos, le dan charlas, incluso hacen clínicas de salud, que está súper bien. Igual a los jóvenes, pero como una vez me decía una persona, justamente mayo, me decía, es que ya los jóvenes se van, pero nosotros nos quedamos. ¿Ves? Porque pues ya somos mayores, nosotros no vamos por ningún lado, que si están en la misma zona y demás. Y es una realidad, ¿qué hacemos como iglesia para acompañar a los cuidadores? ¿Qué le podemos dar? O sea, y no estamos hablando como de algo económico, sino de resolverle, darle esos espacios. Y también entra el conflicto en que al estar también en una sociedad que no sé cómo usted lo ve, que ha perdido tanto el valor de la persona, de la dignidad, del valor, ¿verdad? A que esa persona es frágil, ¿verdad? ¿Cómo puede ella, ¿verdad? Cómo nosotros como iglesia también podemos hacer un llamado a conciencia a esa realidad, porque a lo mejor, aunque van a la iglesia y demás, no tienen todavía a lo mejor esa sensibilidad, no sé cómo usted... Sí, entiendo, sí. Es como hacerle... Es que lo veo por varios lugares. Por un lado, las generaciones más fuertes o en etapas todavía más productivas y lo veo como en una dinámica del día a día muy, muy ajetreada, muy a lo mío, y siento que no hay otra cosa más que las mías. Entonces, pues yo creo que lo primero es abrir la mente y el corazón a que no estoy solo yo aquí. ¿Verdad? Es el evangelio, ¿no? Ese saber mirar al prójimo, ese saber agudizar los sentidos. La parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Qué es eso? Muchas veces pasamos de largo y tenemos ahí al enfermo, a la necesidad. Y es cuestión de ir sensibilizándonos primero nosotros en saber que hay un hermano que puede estar necesitando de mí y lo tengo ahí y lo puedo tener en mi misma casa o en mi propia familia o en la misma calle. Y yo creo que es ir creando eso, saber que ahí estoy
sirviendo de alguna manera al Señor. Y estoy viviendo el evangelio del amor, el amor que sana, ¿no? Este amor que se pone en práctica dándome. Y por supuesto que ahí que exige una donación, es un salir de mí, exigirá pues tiempo, exigirá pues eso, salir de mis cositas, de mis comodidades, de otras preferencias que desearía estar haciendo ahora. Y muchas veces pues me va a confrontar ese enfermo, esa realidad con mi historia, y saber que yo en algún momento también estaré ahí. Y yo, por lo menos, aunque sea de modo egoísta pensando, yo por lo menos que haya alguien que cuando yo esté en esta situación y tenga esta edad o estas limitaciones, haya alguien que vele por mí y de alguna manera pues yo lo voy a cobrar esto que estoy haciendo por hablar de algún modo humano y muy egoísta, pues por eso nada más. Y añádele el evangelio, por supuesto, que lo estoy haciendo por no solo que alguien me cuide en un futuro, porque yo voy a estar ahí si el Señor me concede vida y años, pero ya luego cristianamente lo miro como que lo estoy haciendo por ti, Señor, y por ganarme un puesto en tu reino, ¿verdad? Porque es una de las obras de misericordia, visitar y cuidar a nuestros enfermos, a nuestros viejos. Sí, yo creo que estar en una sociedad tan egoísta, tan egocentrista, ¿verdad? Y también tan individualista, pues yo pienso que uno de los, ¿verdad? De los grandes retos que tenemos como iglesia, como sociedad, y me trae a la mente uno de los testimonios de los jóvenes que hemos tenido en la participación de los campamentos, que decía, es que al yo ver la necesidad del otro me ha sacado de mi burbuja. O sea, yo no sabía que existía esta realidad, que otros necesitaban y que yo podía hacerlo, o sea, yo podía darle algo de mí. Porque a veces también como no se valoran, ¿verdad? O no tienen esa oportunidad de exponerse a esa realidad, pues no saben que son capaces de poder ayudar, de abrirse. Cuando esas personas adultas mayores pues le dicen gracias, me has alegrado el día. Es algo que, ¿verdad? Le hace a ellos pensar, oye, yo puedo hacer la diferencia. El joven o las personas siempre queremos, toda persona pues quisiera hacer la diferencia, quisiera hacer algo extraordinario, y saber que eso extraordinario se puede hacer en algo tan ordinario, tan pequeño como es mirar esas realidades de dolor, que a lo mejor pueden ser enfermos solo en las casas, pueden ser enfermos, pero también en el día a día y sobre todo en el cuidador, acompañar. Les comento que cuando también una de estas misiones fuimos, pues todo el mundo estaba con los viejitos que era un matrimonio mayor súper chulo, la esposa tenía Alzheimer y él estaba bastante lúcido pero limitado. Y ellos tan cantaban y qué sé yo. Y nadie le decía nada a la hija. Y yo me recuerdo que yo le dije, ¿y usted cómo está? Pues acabó ahí el diálogo porque esa mujer rompió a llorar. Wow. Y yo dije, Dios mío, que yo me acostumbre a preguntarle al cuidador cómo está, porque a veces pues indiscutiblemente por la vulnerabilidad que tiene el paciente, pues uno se olvida porque ¿ves? Lo ve tan necesitado y pues vamos a cambiarlo y vamos a cuidarlo, vamos a orarle y se olvida de ese que está ahí, o sea, se olvida totalmente. Entonces es como que, no sé, anteriormente había dicho que la iglesia, ¿verdad? Podía ofrecer, o sea, sabemos que la iglesia siempre ha estado, ¿verdad? Cercano al mundo del dolor. Pero ¿qué puede ofrecer hoy la iglesia ante ¿verdad? este panorama tan complejo? ¿Y cómo podemos ser como el Papa Francisco siempre soñaba de ser esos hospitales de campaña? Sí, esa es la verdad, yo creo que es la misión principal de la iglesia. Algunos piensan pues que es tener algunos bienes, poder compartir alguna compra o algún voucher de alimentos o de dinero, pero como usted decía, yo creo que el mayor, ¿verdad? La mayor aportación eres tú, es cada uno, poderse hacer cercano, saber estar para el otro, y eso supondrá pues tomar la iniciativa muchas veces. Estas realidades, ya sea el del viejo solo que no va a poder llamar, o del hijo que está con su padre o su madre, pues que está agobiado en sus cosas y tampoco igual
sale a pedir ayuda. Yo creo que por eso decía ahorita, cada uno hacerse más sensible a saber tocar la puerta, a tomar ese teléfono. ¿Cuántas veces, yo decía, predicando hace poco, decía, cuántas veces estamos, que tengo que visitar al tío que está enfermo y voy esta semana? No, se me fue la semana en los quehaceres, la que viene voy, la pasada pasa otra y la próxima es al cementerio a enterrarlo porque se nos va la vida. Muchas veces sabemos dónde está la necesidad, sabemos dónde está el viejo necesitado. Es acercarme ya, aquí, ahora, porque la caridad no espera, la caridad no puede esperar. Y eso es lo primero que como iglesia, porque cada uno somos iglesia, ¿verdad? Sentirnos parte de ese evangelio que camina, que está llamado a acercarse como ese Cristo que sí, le traían mucho al Señor, pero Él se acercó un montón a un montón de enfermos, ¿verdad? Algunos no gritarán, Señor, sáname, ¿verdad? Y otros, pues el Señor tuvo que tomar la iniciativa. Y yo creo que en ese sentido, saber tomar más la iniciativa, muchas veces, yo estoy aquí y la gente sabe que me puede llamar, pero sabemos cómo somos, no vamos a llamar así porque sí, a fulano. Saber tomar la iniciativa, agudizar un poco esos sentidos del corazón y no tener reparo, no tener miedo pues mira, aquí estoy. Y ya luego como iglesia, vamos a decir como comunidad ya más parroquial, pues hay un montón de oportunidades de pastoral, los mismos ya grupos, movimientos, ¿verdad? Incentivarlos o reactivarnos. Estos mismos días me decía, estuve enferma 2 semanas y por lo menos fue la legión a verme. Que los pobres tanques, muchos de ellos que los visiten a ellos. Pero mira, eso, como iglesia, los mismos grupos, movimientos, otras iniciativas, como decías, de esta del campamento, que pueden suscitarse de organizar para los cuidadores, para relajarlos un poco. Estos apostolados de misiones con los jóvenes son extraordinarios, a ellos les mueve mucho. Hay mucho que podemos dar como iglesia en ese sentido. Sí, yo pienso que sí, que muchas veces, a veces cuando las pastorales o los movimientos están como que agendando lo que van a hacer, yo creo que si ven un poco esta parte van a tener la agenda siempre llena y van a tener mucho que hacer. Y sí, igual a veces tienen los jóvenes, las pastorales, ay no, ¿qué temas le vamos a dar? Sí, hay que formarlos porque hay que formarlos. Pero también darle un poco de esta realidad que, ¿verdad? Que es latente y que es real. O sea, yo pienso que la iglesia podemos, ¿verdad? Ser cercana y sin muchas veces no tenemos que tener muchas palabras porque esa es otra, nos limitamos a que yo no sé qué decir, yo no quiero, no es que no visito porque no sé qué decirle, me da vergüenza, pero realmente a veces más que decir palabras es la presencia, es la cercanía y no sabemos cuánto, ¿verdad? Agradecen eso cuando uno va, así siempre sea, ¿verdad? De llevarle algo o estar unos minutitos porque a veces tampoco es estar tanto, lo que se pueda estar, lo que se pueda dar, pero yo creo que como iglesia, pues debemos como que acercarnos un poquito más a este mundo del dolor porque es muy fácil decir, ay, que los gobiernos, ay, no, que sí, que no estamos diciendo ni le estamos quitando su responsabilidad, pero que nosotros como iglesia tenemos otra porque, como bien decía, Jesús nos dejó ese mandato, ¿verdad? Lo que hiciste por mí, lo que hiciste con ellos, me lo hiciste a mí, o sea, me lo estás haciendo a mí. Y es una realidad que debemos profundizar porque es muy necesario y se nos viene arriba cada vez más fuerte. Es algo que esto no va a bajar, al contrario, va a aumentar. Entonces creo que estamos en el momento preciso de ver cómo vamos a encauzar toda esta realidad del adulto mayor, del cuidador y de las personas enfermas, porque también nos estamos topando, no sé si a usted le pasa en su parroquia, de muchos personas que todavía por la edad pudieran ser, ¿verdad? Útiles, dar un servicio. Pudieran ayudar y demás funcionales, la palabra, y no. Están por enfermedades, pues totalmente limitadas, entonces súmale a esa otra lista. Entonces es una realidad que uno dice como que, ¿cómo, verdad? Es verdad que tampoco podemos pretender abarcarlo todo porque somos limitados. Tampoco es que vamos a ser Superman y tampoco somos Dios. Pero sí, ¿verdad? El poder dar lo más que podamos. Claro. Sí. Yo sé que hace tiempo usted como que nos conoce, ¿no? A nosotras las siervas de María. No sé, ¿verdad? ¿Cómo percibe usted el aporte
de nuestro carisma. Estamos creando este contenido, ¿verdad? Porque estamos en marco a la celebración de nuestro aniversario de fundación. Y por eso es que todos los temas que hemos ido tocando durante este mes, pues llevan a esto, como nuestro carisma, ¿verdad? Pues aporta a la sociedad. No es un carisma que nació para que la Sierva de María lo cierren, sino para que lo den y lo compartan. ¿Verdad? ¿Qué aporte? O sea, ¿qué visión usted ve o qué ha experimentado, no sé, de nosotras como Siervas de María, el carisma? Como dice, desde hace muchos años, desde el inicio de mi llamada, que ingresé al seminario, tuve la bendición de la misma calle donde estaba nuestro seminario, allí en Arecibo, pues estaba la casa de Arecibo, de las Siervas de María. Y recuerdo el primer contacto de allí, uno de los sacerdotes, el tocayo, padre Jorge Virella, estaba de capellán. Hacía unas veces de capellán o iba y le celebraba la Eucaristía. Y siempre él llegaba con una compra de las Siervas de María, porque a las Siervas de María, y así fue mi primer contacto con la comida, porque siempre enviaban para el seminario, compartían, ¿verdad? Esa fue mi primera experiencia de cómo compartían de lo que recibían. Y eso me llamó la atención. Luego me fui enterando del carisma, porque yo era jovencito en aquel entonces. Bueno, todavía me siento joven, que ya cumplí los 40, pero era un jovencito recién graduado y no había tenido mucho contacto con religiosas. Y con las siervas en particular, pues no conocía su carisma. Me fui dando cuenta del carisma y me decía, no, que a esta hora no se puede porque ellas ahora van a dormir un rato. Y decía, ¿cómo es la dinámica? Entonces era porque, entonces ahí fui descubriendo que su carisma principal era estar con los enfermos, cuidarles, mientras otros no podían cuidarle, pues estar en la noche. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo yo los veía como entonces esos múcaros, ¿verdad? Que estaban mientras dormíamos otros, cuidando, haciendo ese apostolado de esos enfermos solos. Y de verdad que para mí fue muy, muy cautivador, me enamoré mucho del carisma. Y pues por lo tanto me preguntaba cuál es el aporte, cómo siente, ¿verdad? Pues yo creo que ahí está, porque la necesidad sigue estando, el carisma entonces sigue estando igualmente vivo o más, ¿verdad? Latente, porque es una realidad que sigue estando muy, muy presente. Y lo veo como una gran aportación, ¿verdad? Que pueden hacer las siervas de María, y luego con todo lo que ustedes se preparan en este aspecto, además de lo espiritual, ¿verdad? Que sé que un plus a no solo un cuidado, un estar físico, o incluso de atención ya en lo sanitario, porque ustedes se preparan también en todo esto de enfermería, el cuidado de la salud y demás, ya de un modo profesional, pero le añade ese aspecto espiritual, que luego he tenido algunos fieles familiares de hermanos que ustedes han cuidado, que ellos dicen, estuvo la monjita dándonos ese plus, si no fuera por ella, esa palabra que nos daba, esa paz que nos transmitía, que toda esa espiritualidad se transmite también, y es muy, muy reconfortante, no solo que saben que su ser querido está en buenas manos, sino que también están de alguna manera en las manos del Señor. Y eso pues yo creo que es una aportación muy grande, que todavía sigue teniendo un valor incalculable. O sea, Sí, realmente yo, como que uno siempre, por lo menos, ¿verdad? Siempre me asombro por cómo Dios, ¿verdad? Creó este carisma y misión, porque para mí, no sé, siempre es como que una novedad cuando uno va viendo que puede dar tanto en la iglesia, y es verdad que pues igual somos pocas y demás, pero cómo no dejar que, ¿verdad? Que este carisma, que a lo mejor si no pudiéramos llegar, hay tantas maneras que pudiéramos también, ¿verdad? Aportar de nuestro carisma, y esta es una de las finalidades de este proyecto de Amor que Sana, poder llegar también a acompañar y aconsejar en estos procesos.
Padre, para concluir, ¿qué consejo, verdad, o petición nos haría a nosotras, las siervas de María, verdad, para continuar con esta obra? Yo sé que si yo le hubiera hecho esta pregunta a otros padres, hubieran acabado con nosotras no relajando. Pero, verdad, me gustaría que, verdad, como viéndolo desde ese cariño que nos conoce, pero también desde ese aporte pastoral, viendo la necesidad de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué consejo nos daría a nosotras? Que no dejen de ver a Cristo en el enfermo. Ay, ay, ay. Es algo que yo también me propongo. Es algo que nosotros, vamos a decir, los sacerdotes religiosos, religiosas, que estamos en el día a día, nos podemos acostumbrar. Y es algo que yo le pido al Señor de no dejarle de ver en la Eucaristía. Pues lo mismo que te pido a ti, lo mismo que me estoy pidiendo yo, porque es una tentación. Yo como sacerdote, ¿verdad? No me gusta decirle qué hacer a otro. Me lo preguntaste, te lo respondí así porque es algo de lo que yo me propongo, Señor, que no me acostumbre a celebrar la Eucaristía. Que no te deje de ver aquí, porque a veces pues una misa detrás de otra y me puedo convertir en un funcionario, así, vamos a decir, de misas. Y no, cada Eucaristía es celebrarte a ti, es recibirte a ti, es darte a ti a los hermanos. Y por eso tengo que siempre verte a ti. Si yo no te veo, pues los hermanos que le estoy sirviendo, pues va a ser difícil que le comunique. Entonces yo creo que eso, que no se acostumbren porque podemos caer en esa rutina, eso nos puede agotar, es muy agotador también, o sea, físicamente, somos humanos, humanas ustedes, pero eso que decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños lo hiciste conmigo, cuando me fuiste a visitar en el hermano enfermo, ¿no? Y entonces pues ahí está Cristo y Señor, cuando vaya a dar ese servicio, ese ministerio, si todavía puedo salir, ¿verdad? Porque hay otras hermanitas ya más limitadas, pero si puedo salir, Señor, que te pueda ver hoy, te quiero ver. Y a las que se quedan, pues que, Señor, aquí mi enfermedad te la ofrezco, de esta cama, y ayuda a mi hermana que te vea a ti en ese hermano que va a ver ahora en su casa o en el hospital. Sí, y es una realidad porque nosotros en las constituciones tenemos que el paso de la capilla al enfermo no debe haber una distinción, Mira qué sino bien. que, ¿verdad? Que esa presencia que deje viva en el sagrario y real de Jesús es la que voy a encontrar en el enfermo. Y Eso así no lo sabía, pero mira Sí, qué bonito. sí, nuestra fundadora al principio cuando inició, ella para poder, ¿verdad? Explicar a las novicias, ella creó varias imágenes del divino enfermo. Mucha gente lo confunde con el Jesús yacente, pero no. Es un Jesús enfermo. Y precisamente para que desde la oración y viéndolo, pues pudieran ella ir, ¿verdad? Nutriéndose de esa espiritualidad para cuando le tocara ya ir de lleno al enfermo. Yo tuve la bendición de ver tanto el de la Casa Madre como el de La Habana, que son los pocos que quedan. Y realmente pues transmite mucha devoción. Y a veces uno cuando, como usted decía, llega un momento de la rutina, puedes hacer ese clic de que no, es a ti, Señor, que te estoy cuidando. Así que, Padre, si pudiéramos concluir con una oración, una bendición para todos, pues se lo vamos a agradecer. Muy bien, por el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre bueno, te presentamos este carisma, te presentamos a cada una de las hermanitas que sirven a través del mismo a tantos enfermos que también te encomendamos en esta hora. Te pedimos por medio de tu Hijo Jesús, que es el médico por excelencia, que toques cada una de esas enfermedades, esos cuerpos rotos y esas almas también afectadas, enfermas, que están necesitadas de ti, del bálsamo de tu misericordia. Te pedimos que a cada uno de nosotros lo derrames para que podamos seguir siendo también misioneros, apóstoles, también de los enfermos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Así que, Padre, muchas gracias por haber dicho que sí. Le agradezco muchísimo, ¿verdad?, su aporte y acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Así que, queridos seguidores de Amor que Sana, recuerden compartir este contenido que sana y nos vemos en la próxima. Bendiciones.